Buenas tardes, compañeros y docentes. En este video hablaremos de la evolución de la educación a distancia, desde la educación por correspondencia hasta llegar como la conocemos hoy en día. La información nos remonta hasta el 20 de marzo de 1728, en donde apareció en la Gaceta de Boston un anuncio que ofrecía material de enseñanza y tutorías por correspondencia. De ahí nos brincamos hasta 1833, en Suecia, quien ofrecía la oportunidad para estudiar redacción por medio de la correspondencia. En 1836, la Universidad de Londres enviaba exámenes por correspondencia y así conferir los grados en dicha universidad. Sin embargo, no impartía clases. En 1840, en Inglaterra, Isaac Pitman programó un sistema de taquigrafía basado en tarjetas e intercambios postales con los alumnos. Aquí se dice que había nacido la comunicación didáctica no presencial y bidireccional a través del correo, puesto que los alumnos también le podían enviar a él. En Berlín, en 1856, Charles y Gustav fueron patrocinados por la Sociedad de Lenguas Modernas para enseñar francés por correspondencia. Este primero que mencionamos ya enseñaba su idioma natal, que era el alemán. En 1858, la Universidad de Londres otorga títulos a estudiantes externos que recibían enseñanza por correspondencia. Y en 1873 apareció en Boston la Sociedad para fomentar el estudio desde el hogar. En Sudáfrica, en ese mismo año, nace UNISA, que se estableció bajo el nombre de la Universidad del Cabo de Buena Esperanza. En 1833 nacía la Correspondence University de Ithaca, en el estado de Nueva York, fundada por 32 profesores representantes de prestigiosas universidades convencionales americanas. En 1889, la enseñanza a distancia a nivel universitario se inició en Canadá y en el 1891 Thomas Foster en Estados Unidos desarrolló un curso por correspondencia sobre minas y prevenciones de accidentes mineros con el fin de que los trabajadores no dejaran sus puestos. En 1894, en Francia, Joseph William impartió clases por correspondencia a 6 estudiantes, de los cuales todos fueron graduados, y el año siguiente se inscribieron más de 30 alumnos. Después, hasta 1898, la Casa Hermons ofreció un primer curso por correspondencia que trataba de tenaduría de libros. En 1903, en España, surge la primera experiencia de enseñanza por correspondencia, protagonizada por Julio Cervera Baviera, que crea las escuelas libres de ingenieros. Después, en 1910, en Victoria, aquellos profesores de primaria que desempeñaban su enseñanza en zonas rurales apartadas, les enviaban correspondencia para seguirlos enseñando. Aquí surge la primera experiencia en cuanto a la enseñanza por correspondencia a los mismos docentes y no a alumnos. En 1911, en Australia, se comenzó esta experiencia a través de la Universidad de Queensland, con la intención de aminorar el problema de las enormes distancias, como en otros países ya se había implementado. En 1914, en Noruega, se funda la primera institución de educación a distancia en dicho país. Y después, en 1919, en Vancouver, se financia con fondos públicos la posibilidad de enseñar por correspondencia a niños alejados de las escuelas. En 1920, en la antigua URSS, se implementó este sistema por correspondencia, debido a las guerras que se vivían en esa época. En 1922,
La Escuela por Correspondencia de Nueva Zelanda inició sus actividades con la intención inicial de atender a niños aislados o con dificultades para acudir a las escuelas convencionales. En 1927, la BBC británica inauguró la posibilidad de la radio en el ámbito de la enseñanza. Aquí ya surge como un nuevo método de enseñanza, además del de por correspondencia. Después, en 1935, en Japón, se da inicio también a los programas escolares de radio como enriquecimiento de las escuelas ordinarias. Esto era tomado más que nada como una contribución o como un extra a lo que se enseñaba en dichas aulas. Después, en 1939, en Francia se crea el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia, por sus siglas CNED, por correspondencia a los niños que huían de la guerra. En 1940, en la Unión Soviética, los ciudadanos soviéticos tenían el derecho a la educación, y este derecho era asegurado por la libre provisión de todas las formas de educación, es decir, tanto las convencionales como las de radio, las por correspondencia, y después se implementaría una nueva forma de educar. En 1946, la Universidad de Sudáfrica, la UNISA, comenzó a enseñar también por correspondencia. Y es hasta 1947 que se tiene registro que en México el Instituto Federal de Capacitación de Magisterio inicia un programa para el perfeccionamiento del profesorado en el ejército, también no en aulas convencionales. En 1948, en Noruega, el gobierno noruego jugó un destacado papel regulando programas e instituciones de estudio por correspondencia. Esto ya era más regulado con reglamentos, con leyes, con normas. Y en 1950, en Nueva Zelanda, la radio y la televisión fueron recursos que comenzaron a utilizarse para enseñar a los estudiantes aislados. Aquí ya vemos otro punto diferente, que anteriormente era por correspondencia y por radio, y hasta 1950 es que en Nueva Zelanda se implementa la televisión también. Después, en 1951, nacen las escuelas australianas del aire, que posibilitan que los niños que están aislados geográficamente participen en la enseñanza con un profesor y con otros niños a través de la radio. En 1952, en China, surge el primer intento de organización a nivel nacional de la enseñanza a distancia bajo las siglas PUC. En 1955, en Nueva Inglaterra, en Australia, se comenzó a transmitir cursos a distancia. Y después, en 1960, 5 años después, en Argentina, nació la teleescuela a nivel primaria del Ministerio de Cultura y Educación, donde se integraban los materiales impresos también, la televisión y la tutoría. Después, en 1962, se inicia en España una experiencia de bachillerato radiofónica. Y en 1963, un año después, se creó en España el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión, que sustituyó al bachillerato radiofónico creado en el punto anterior, como ya lo había mencionado. Después, en 1968, en el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión de España, se transformó en el Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia, por sus siglas INEMAD. Esto ya un poco más formalizado. En 1969, en México, se crearon los Centros de Educación Básica para Adultos, el CEBA. Y en 1971, 2 años después, aparece la telesecundaria.
En 1972 se iniciaron las experiencias de educación a distancia a través del denominado Sistema Universidad Abierta, por sus siglas SUA, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Después, en 1974, también en México, el Instituto Politécnico Nacional dio inicio a su sistema abierto de enseñanza en varias de sus escuelas. La Universidad Abierta de La Sabana, en sede central en Bogotá, impartió los primeros cursos a través de esta modalidad en 1975 y en el mismo año, pero en Nigeria, se admitieron los primeros alumnos en la Universidad de Lagos que estudiaban también por correspondencia. Y en 1976, en México, el Colegio de Bachilleres inició su sistema de enseñanza abierta. El siguiente año, en 1977, pero en Venezuela, fue creada la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Abierta, por sus siglas UNA. Al siguiente año, en 1978, pero en Tailandia, se creó una universidad que actualmente cuenta con más de 200,000 estudiantes que estudian a distancia. En 1979, en Cuba, el Ministerio de Educación decidió crear la Facultad de Enseñanza dirigida dentro de la Universidad de La Habana. Esto con el fin de satisfacer la demanda de profesionalización de los trabajadores de la educación superior. Aquí vemos otro punto en donde la educación no iba dirigida a los estudiantes, sino a la mejora de los mismos docentes. Después, en 1982, en Colombia, el gobierno colombiano aprobó un decreto por el cual se reglamentó, dirigió e inspeccionó la educación abierta y a distancia. Aquí también vemos otro punto en donde ya se trata de regular más este tipo de educación. Un año después, en 1983, en Argentina, la Universidad de Belgrano creó el Departamento de Educación a Distancia. Es en 1985, en Dublín, cuando se fusionan dos consejos para fundir como asociados internacionales para la promoción del conocimiento de la educación a distancia y también para su defensa. En 1986, en Tailandia, surgió la idea de concebir una universidad abierta durante un seminario de educación a distancia celebrado en otra universidad que también promocionaba o patrocinaba la educación abierta y a distancia. Es en 1987, en Francia, donde se funda una federación que también, como en puntos anteriores se mencionaba que trataba de defender la educación a distancia y promoverla. En 1988, en Portugal, se crea una universidad abierta para promover también la educación a distancia. Y en 1990, en Noruega, se funda otra universidad y colegio para la educación abierta y a distancia. Aquí ya podemos ver que ya no es tanto a nivel primaria, secundaria, bachillerato, ya va a grados o niveles educativos más altos como es la educación superior. Y en 1991, en México, se crea la Comisión Institucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia para coordinar los diversos sistemas y facilitar su interrelación y el planeamiento en conjunto de cada uno de los sistemas o programas que se venían manejando hasta la fecha. En 1992, en Chile, la Red Universitaria Nacional, por sus siglas REUNA, se conectó por primera vez al Internet. Y en 1993, ahora en Estados Unidos, se constituyó definitivamente el consorcio Red
de Educación a Distancia en América, por sus siglas CREAD. Es hasta 1994 cuando Brasil inició la oferta de cursos superiores a distancia por medios impresos. Y en 1995, también en Brasil, se comenzó la difusión de Internet en las instituciones de enseñanza superior. En 1998, en México, es puesta en marcha el Plan Maestros de Educación Superior Abierta y a Distancia, también enfocada a los docentes y no a los estudiantes. En ese mismo año, pero en Cuba, el Ministerio de Educación Superior aprobó la creación de un centro de referencias para la educación avanzada, y entre las funciones de este centro estuvo la elaboración de modelos para la formación a distancia. Un año después, en 1999, en México, se creó el Sistema Virtual para la Educación Superior, por sus siglas CIBES. En ese mismo año, pero en Chile, en la tercera jornada de educación a distancia de la Universidad de Lagos, tiene el lema "Desde el libro al satélite, una contribución a la equidad de la educación del tercer milenio". Después, en Brasil, entre 1999 y el 2002, las instituciones universitarias recibieron el permiso oficial para actuar en la educación a distancia, y en Argentina, entre esos mismos años, se desarrollaron proyectos, programas y acciones de nivel educacional virtual. En el 2000, en Estados Unidos, a nivel universidad, se ofrecen programas de tipo licenciatura, maestrías y doctorados en línea para adultos. Desde esta fecha, en el 2000, los programas se imparten en un entorno en el cual el estudiante participa de manera activa en la construcción del aprendizaje, y en fechas ya más recientes, en la actualidad, se utiliza para ello los materiales de autoestudio disponibles en una biblioteca virtual. En 2001 se crea la revista Red, Revista de Educación a Distancia, editada por la Universidad de Murcia en España. En el 2004 se conforma la ABED, Asociación Venezolana de Educación a Distancia, y es concebida como una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es difundir las bondades de la educación a distancia con apoyo de las tecnologías. La iniciativa de crear esta asociación parte de los docentes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Nacional Abierta, la UCLA, la UNERCS, la UCAB, la USB y la UNED. En ese mismo año, en el 2004, pero en Chile, Reúna incursiona en nuevos servicios de alta innovación, cubriendo 11 de 13 regiones en proyectos de redes de banda. Es decir, solo faltaron 2 regiones por cubrir. Y en el 2006, para concluir, surge el primer encuentro de tecnología institucional y educación a distancia realizado por la Universidad de Caracas, por la ABED, que ya se había mencionado con anterioridad, que era la Asociación Venezolana de Educación a Distancia. Ahora bien, a lo largo del mundo, la educación se fue desarrollando de diferentes formas. Cada país fue adaptándose y desarrollándose según sus necesidades y las posibilidades a su alcance. Es interesante cómo la educación a distancia surgió para algunos como la necesidad de educar a más población, y cómo en otros se crea con el fin de capacitar a los docentes. Hay 3 hechos innegables en la educación a lo largo del mundo. La primera, que la educación ha llegado a los rincones más alejados. La segunda, quien quiere ser educado busca el conocimiento. Y la tercera, quien quiere educar hace todo lo posible por transmitir ese conocimiento o guiar a los demás a que aprendan por sí mismos. Hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance y la gran demanda educacional que existe, hay una tarea enorme que cumplir:
La actualización tanto del personal como de software son necesarias para ir al ritmo de la constante evolución educativa que viene surgiendo. Por mi parte sería todo. Espero que haya sido de su agrado el video y que tengan bonito inicio de semana. Gracias.